Bueno, este tema puede que lo podamos continuar si no da tiempo en la tarde que tenemos, creo que jueves por la tarde-noche. Podría ser más práctico por la noche, si no diera tiempo de cubrir todo lo que se había preparado. En principio, en un inicio lo que hablábamos en la noche era sobre meditación y ciencia, pero cuando me dijeron cubre la ponencia de media hora, en esos días pues me quedé quieta, tranquila, observando y sintiendo de qué se debería hablar. Y en estos días, en esta temporada, como decíamos esta mañana, que ha venido perfecto, pues realmente como está el mundo, como está el dolor, el sufrimiento, es algo real y no podemos estar disociados de esta realidad. Y es un deber como teósofos conectar con lo que se vive, conectar con lo que podemos y debemos hacer cada uno desde nuestro pequeño lugar. Entonces me puse a entrar a investigar y encontré cosas pues, que no había leído nunca y que las quisiera compartir. Primero lo que quiero recomendar es esta joya de la literatura teosófica, que es La voz del silencio. Es un tratado sobre la compasión. Realmente es un libro sobre la compasión, sobre la meditación, y es una escuela realmente seguir todo lo que Blavatsky transmite de la tradición budista tibetana a través de esta pequeña obra. Blavatsky, en su primer mensaje dirigido a los teósofos americanos, en la primera convención en el año 1888, escribe una carta que realmente es muy práctica, porque a veces pensamos en Blavatsky, en la doctrina secreta, en todo el conocimiento, en la erudición, en la personalidad, pero la parte que hablaba de la ética, de lo que esperaba de los teósofos, pues deberíamos considerarlo un poco más, porque está en relación con ese primer objetivo, que es el de la fraternidad real, la fraternidad, cómo se debe vivir. Y ella dice en esta carta: no todos los hombres pueden ser ocultistas, pero pueden ser teósofos. Muchos que no han oído hablar nunca de la sociedad son teósofos sin saberlo siquiera, porque la esencia de la teosofía está en la perfecta armonización de lo divino con lo humano en el hombre. Y esto es una clave: armonización de lo divino con lo humano en el hombre, y es esta clave de cómo poder estar en el mundo sin ser en el mundo y sin embargo haciendo lo que corresponde cada uno en su sitio. En el ajuste de sus cualidades y aspiraciones divinas y su influencia sobre las pasiones terrenales o animales que hayan en él. Es esta lucha de la que hemos hablado, de la que Pablo nos hablaba, de esta lucha, de este Kurukshetra, de esta batalla entre las tendencias, las pasiones, eso que tira hacia abajo, hacia lo elemental, hacia lo inferior, y esa lucha entre esa aspiración y esa ley de regreso, de vuelta, de regreso a casa. Entonces estaría en este trabajo en el que a través de la meditación, no del estudio teórico, es la única vía para podernos transformar. La amabilidad, la ausencia de todo mal sentimiento o egoísmo, la caridad y la buena voluntad hacia todos los seres y la justicia perfecta para los demás, así como para uno mismo, y lo repito porque después leeremos otra cosa que está en conexión con esto, son sus principales rasgos. Quien enseña teosofía predica el evangelio de la buena voluntad, y lo opuesto a esto también es cierto. Quien predica el evangelio de la buena voluntad enseña teosofía. Y en esa misma carta después dice: la función de los teósofos es abrir el corazón y el entendimiento de los hombres a la caridad, la justicia y la generosidad, atributos que pertenecen específicamente al reino humano y son naturales en el hombre cuando ha desarrollado las cualidades de un ser humano. La teosofía enseña al hombre animal a ser un hombre humano. Y cuando la gente ha aprendido a pensar y a sentir, entonces actuará humanamente, y los trabajos de caridad, justicia y generosidad serán hechos espontáneamente por todos, es decir, en ello no habría un esfuerzo, en ello no habría un mandato externo para aparentar, para cumplir con,
sencillamente sería algo que va a responder a un estado interno, a una necesidad, a una ley de necesidad. En esa misma carta ella habla mucho y pone los ejemplos de Buda, de Krishnamurti, cómo fueron seres que de Buda, de Jesucristo, de Jesús. Tiempo no existe, podría ser. Habla de ellos como ejemplos de autosacrificio, de autoinmolación, y de que cómo, por lo que sirvieron y por lo que hicieron a la humanidad, todas las posteriores generaciones han continuado agradeciendo y teniendo como ideal de realización humana y divina a estos grandes seres. Entonces, volviendo un poquito a La voz del silencio. La voz del silencio es un libro no solo conocido por los teósofos, no estamos autocentrados en nuestra literatura, es un libro que ha salido y, por lo menos en las tradiciones budistas, es conocido. Y un ejemplo, y algo que quiero citar, es lo que Suzuki, el maestro Zen, también conocido en Occidente, que ha trabajado, bueno, ha escrito un montón y un montón de libros, dice sobre el libro: aquí está el budismo Mahayana real. Y después nos dice el Dalai Lama. En el centenario de la edición del año 1989 dice el Dalai Lama sobre La voz del silencio: estoy por lo tanto feliz de tener esta larga asociación con los teósofos y saber acerca del centenario de la edición de La voz del silencio, que ha salido a la luz este año. Creo que este libro ha influenciado fuertemente a muchos buscadores sinceros y aspirantes de la sabiduría y la compasión del sendero del Bodhisattva. Le doy una gran bienvenida a esta centenaria edición y espero que beneficie a muchos más. Es decir, que es un libro, volvemos a decir, de pie de tenerlo en la mesa de noche. Realmente es un libro de meditación, es una guía. Entrando un poco a nivel concepto sobre lo que es la compasión, todos sabemos lo que es la compasión, entonces podríamos terminar aquí, porque todos la hemos experimentado. No es algo extraño, es algo parte de nuestra naturaleza. Pero bueno, como hay que dar la charla, vamos a hablar un poquito. Y vamos a repetirnos y tratar de entender y de escuchar el lenguaje, ¿no? Pero más que hablar, lo importante de la compasión es vivirla, es experimentarla, es transmitirla. Y poderla, como dicen bien los budistas, cultivar. Porque está ahí, pero el nivel en el que está ahí es particular, cada uno sabe dónde está. Pero lo que sí está claro es que deberemos todos cultivarla y que es algo que debe crecer internamente y que para ello debemos ser conscientes y estar atentos de realmente si estamos expresando ese estado de conciencia, porque es un estado de conciencia, o realmente y ahora vamos a entrar un poquito en el tema, por estados particulares concretos de nuestro nivel humano de desarrollo o donde estamos encerrando a nivel egoico, yoico, no podemos conectar con ello. Vuelvo un poquito al Dalai Lama sobre otra frase, cuando él habla de la compasión. Y él dice que la palabra tibetana Seva, T-S-E-W-A, Seva, denota también, que significa compasión, tiene un significado más amplio que lo que nosotros normalmente asociamos a compasión, y es que es un estado mental que implica el deseo de cosas buenas para uno mismo. Para desarrollar el sentimiento de compasión puede empezarse por el deseo de liberarse uno mismo del sufrimiento, para luego cultivarlo, incrementarlo y dirigido hacia los demás. Esto es muy, muy importante. El proceso de conectar. Y Krishnamurti habla de esto también y lo vamos a pasar a asociar con Krishnamurti cuando nos habla de ello. Dice Krishnamurti: cuando tienen una percepción directa del sufrimiento y permanecen con ello completamente,
Es decir, en ese estado de sufrimiento que produce el dolor, porque el dolor no es el sufrimiento, el dolor es dolor por resistencia es igual a sufrimiento. Es decir, cuando nos resistimos a las experiencias dolorosas, entonces aparece el sufrimiento psicológico. Y cuando estamos en ese estado de sufrimiento psicológico, que puede ser por un dolor físico, un dolor emocional, psíquico, etcétera, etcétera, la clave está en esto que nos dice Krishnamurti y que también lo trabajan las escuelas de meditación, todas, específicamente las budistas, que van muy al detalle de las experiencias de tipos emocionales y mentales y físicas, y sería en ese estado en el que permanecer atentos, presentes con lo que es. En ese momento, lo que es el dolor. En ese momento es el sufrimiento. Y en ese proceso de estar ahí presente, atento, sin movilidad del pensamiento, sin intervención, sin discurso, sin juicio, sin rechazar, sin negar, se produce un proceso de transformación. Hay una transmutación, entonces, de ese dolor, de ese sufrimiento. Esa sería realmente la vía, la única vía, porque después hay otras técnicas, pero que serían como para poner la curita, como para tapar transitoriamente una experiencia dolorosa, el sufrimiento, etc. Como sería, por ejemplo, el tratar de olvidar el sufrimiento, que algunas otras escuelas lo practican, y desarrollar, por ejemplo, la emoción de la alegría. Esto es muy primario, ir para el otro par de opuesto, sería seguir funcionando en el nivel del par de opuesto. Pero esta manera que propone Krishnamurti y muchas escuelas de meditación serias, sería este estado de permanecer quieto sin movilidad. Ahí no hay movimiento, ahí hay presencia. En esa presencia y en esa presencia de lo que es, de lo que está haciendo, ocurrirá una transformación. Y Krishnamurti habla entonces de que ese sufrimiento entonces se convierte en pasión. Él lo habla. Y hay una gran conexión entre la palabra pasión y sufrimiento, no vamos a entrar en detalles, pero el origen viene de donde mismo. Entonces, cuando esta pasión aparece, significa que ya este dolor, esta energía inicialmente egoica, que estaba centrado en el yo personal, en lo egoico, se transmuta. Y esta transmutación libera al individuo de la experiencia egoica del yo de la mente, y por lo tanto esta energía se transmuta en pasión, en energía que es transformadora, y hay una gran transformación. Y aquí es el punto clave entonces, cuando ese individuo, esa persona que practica, puede entonces pasar desde la experiencia dolorosa del sufrimiento a la experiencia de conectar con el dolor del otro. Paso número 1, empatía, conectar, percibir el dolor del otro. Si no lo percibimos, no podemos entonces sentir compasión, como es lógico. Primero hay que captarlo, hay que percibirlo. De esto, muchos autores y psicólogos sabemos que el tema de la compasión está hoy día en el mundo también de la terapia y de la psicología muy en boga, y es una gran suerte, lo opino así, y que esté, porque es algo que se ha rescatado y que estaba en los orígenes de la medicina y de la sanación. Si no hay compasión, si no hay empatía por el que sufre, ¿cómo puedes sanar? ¿Cómo puedes ayudar? Entonces es una clave, es una clave. Volviendo entonces, Krishnamurti habla entonces de esta transformación, de que en este estado entonces aparecerá esa posibilidad de transformación del dolor, del sufrimiento, al estado de pasión, que permitirá la compasión, el estado compasivo. Ha habido un movimiento en el que el individuo de la experiencia del yo personal, del ego, se ha liberado de este sufrimiento personal y puede entonces transformar esta energía y conectar e ir más allá de su pequeño yoyito, conectar con el dolor del otro, percibir, captar desde lo intelectual. El Paul Ekman, psicólogo americano que trabaja mucho las emociones, lo divide a nivel psicológico estudiando, y está bien porque también coincide con lo que la tradición budista habla sobre la compasión. Cuando él dice que habla de la empatía cognitiva, es decir, sería el reconocer, el darte cuenta, tomas conciencia de, pero después habla de la empatía
emocional, que tendría que ver con el corazón, con la calidez, con la parte emocional, que sería cuando en la tradición budista hablamos de la mente y el corazón, de karuna, el amor compasivo, y la compasión también con su aspecto comprensión, aspecto inteligencia. Entonces, esto pasa a un tercer nivel, como el Polekman también habla, y que sería ya la empatía compasiva. Cuando esta empatía, en su nivel de totalidad, hay una necesidad, y esto sería lo que se conoce y todos compartimos como concepto de compasión, que es esa necesidad de aliviar el sufrimiento, pero la filosofía budista no solo dice de aliviar, de que desaparezca el sufrimiento, de que cese el sufrimiento, va más allá, de que cese, de que desaparezcan, de que poner remedio a las causas del sufrimiento. Y esto es lo importante, y esto es muy teosófico, porque cuando nosotros, por eso hablamos y enseñamos y estudiamos, porque realmente lo que queremos es entender, no es practicar automáticamente ni mecánicamente, sino es comprender lo que hay detrás de las experiencias dolorosas del sufrimiento y de la naturaleza de la existencia, porque en mínima lo que estamos hablando aquí es esto del sentido de la vida, del sentido de la existencia, con las experiencias dolorosas y las experiencias placenteras. Este es otro punto que se podría desarrollar por otra línea, pero que no va al caso. Entonces Krishnamurti sigue diciendo, termino la frase que decía: cuando tienen una percepción directa del sufrimiento y permanecen con ello completamente, sin un solo movimiento del pensamiento. Estamos hablando de meditación, esto es meditación, utilizando como objeto de concentración esta emoción negativa del dolor, del sufrimiento, es decir, que todo, las experiencias que estamos teniendo físicas, emocionales, mentales, son la gran oportunidad para realmente conectar, estar presente, y esta es la verdadera meditación. Y aquí hay una transformación entonces. Y en esta observación pura, sin juicio, donde no hay movimiento del pensar, entonces, dice Krishnamurti, de ahí surge esa extraña llama de la pasión. Dice, y él sigue diciendo, y es necesario tener pasión, de lo contrario, no puede crearse nada. Evidente. Y dice, siguiendo con esa idea, de la pasión surge la compasión, y compasión significa pasión por todas las cosas, por todos los seres humanos. Lo que traíamos preparado sobre la ciencia, voy a dar un pequeño ápice, lo podríamos comentar un poquito más después, pero vale la pena, yo creo que entrar un poquito en cosas que la ciencia ha ido investigando y reconociendo sobre la práctica de la compasión, los cambios y lo que produce en el ser humano. Esto tiene mucho que ver, todo el desarrollo que se ha logrado a nivel psicológico, lo que la tradición budista, en particular el Dalai Lama, ha facilitado en los diálogos, en las etcétera, conferencias, donde ha habido un encuentro entre la ciencia y la religión, principalmente budista, en este momento a un nivel de todo lo que se ha ido desarrollando en este ámbito, y ha llegado realmente a resultados, yo lo veo muy favorables, muy positivos, para aliviar lo que es el dolor, el sufrimiento, y yo opino que es una puerta que se abre a que personas a través del dolor, de la experiencia del dolor, puedan acceder inicialmente quizás a una técnica, a una práctica, etcétera, pero que si hay una inquietud y realmente este individuo está preparado y ya viene con una cierta disposición, tendrá la oportunidad de investigar y entonces podrá llegar a las fuentes, a las verdaderas fuentes, no quizás a lo simple, a lo simplista que quizás se ha quedado en la técnica, pero podrá ir a la fuente si realmente es una persona que ya por evolución y por necesidad, es lógico, pues querrá investigar más. Entonces, en relación con la compasión, pues hay muchas investigaciones al respecto y se trata de diferenciar, por ejemplo, cuando es un acto compasivo,
cuando estamos hablando de compasión, cuando estamos hablando de empatía, o sencillamente cuando estamos hablando de altruismo. Y habría que diferenciarlo y tenerlo claro. La empatía, el altruismo, vamos a empezar de lo menor a lo mayor, el altruismo sería el acto de dar, el acto de donar, el acto de servir de cierta manera, pero que no necesariamente va acompañada por un estado de empatía o menos por la compasión. Esto, por un ejemplo, sería cuando hay personas que donan a determinadas ONGs, etcétera, por desgravarse de Hacienda, por ejemplo. Hay un fin egoísta, realmente es un acto altruista porque se ha dado algo, pero realmente la fuente, el motivo, la motivación, lo que lo ha llevado a ello, pues no es ni altruista, perdón, no es compasivo, ni ha sido envuelto en un acto de empatía. Y la empatía, como ya decíamos, pues sería ese estado en el que conectamos y sentimos con el dolor del otro. Y va con la raíz de la palabra. Entonces, hay mucha investigación al respecto y lo que sí se ha demostrado es que la compasión no es algo selectivo ni único del reino humano. Pues sí, como lo oímos. Los animales, chimpancés, ratas, etcétera, también en determinados experimentos y en la vida real, y lo vemos. Yo puse en el Facebook, lo que sí en el Facebook, algo de un mono, ¿no lo vieron? Algunos, lo del mono, que ve a su mono electrocutado en la línea del tren y va y lo reanima, increíble, ¿eh? Lo ha reanimado, reanimación cardiopulmonar, un mono a otro mono, ¿eh? Real, y esto es interesante, es decir, que esto lo hemos visto algunos por experiencia, los que nos gustan los animales, estamos cerca de los animales, lo hemos visto, pero también hay investigaciones con evidencia de ello, de que como le llaman, este instinto, y es que el término, el concepto que lo identifican sería como el instinto compasivo, el instinto de compasión que tendrían algunos animales. Entonces, se ha demostrado también de que los niños, por ejemplo, y esto es muy muy interesante, los niños muy pequeños que todavía, alguien hablaba esta mañana, yo creo que eras tú, que hablaban de la mente de niño, o el niño interior, alguien lo dijo, sí lo dijiste, eso. Hablaste del niño interior, sería el recuperar el niño interior, todo esto también está, esta técnica también, que es terapéutico también, va por aquí, va que los niños, cuando nacen, incluso hasta menores de hasta 2 años, según la investigación esta, son capaces de demostrar o de realizar actos compasivos. Por ejemplo, se les muestra, no sé cómo lo han hecho, pero han podido medir el nivel de alegría, de felicidad, cuando dan una golosina a otro niño que cuando la reciben. Y es mucho mayor la alegría que tienen cuando dan una golosina que cuando la reciben. Realmente esto es hermoso y esto es bello. Entonces, otros experimentos, por ejemplo, cómo animales han sido capaces de sobrepasar obstáculos y de ser creativos en buscar una solución para poder ayudar a su congénere, a alguien de su raza o incluso de otras razas. También se han visto experimentos al respecto. Entonces, algo que también comentaré un poquito sobre esto, porque a mí me ha gustado mucho leerlo y me gustaría que lo leyéramos todos, y es sobre aquel concepto de la ley del más fuerte, de que sobrevive el más fuerte, aquello tan... Hay muchos biólogos aquí, Pablo eres biólogo, así que esto va perfecto, Monse, tú también. El tema de la ley del más fuerte. Siempre se ha creído que Darwin dijo esto, no era de Darwin, en primera eso, era de Spencer. Pero lo que Darwin sí dijo es lo que no sabemos. Y Darwin habló de otro instinto, y Darwin habló de que sobreviviría el más amable. El más amable, hablando de las especies. Y habló también de que el instinto maternal y el instinto social serían los instintos, o son los instintos más fuertes en las especies. Esto es muy interesante. Y habló también
de que en las comunidades, aquellas que tienen miembros mucho más amables, compasivos, etcétera, pues serían mucho más fuertes y sobrevivirían mucho más que las que, por ejemplo, mucho menos que las que tenían más, ¿cómo es? ¿Cómo lo diría en español? Que tendrían más hijos o... ¿hay otra palabra? Progenie, correcto. Eso. Es muy, muy interesante. Es decir, que ya desde la biología y desde la ciencia, y algo que está ahí guardado, se ha venido reconociendo que es algo innato, es algo que viene natural, y que realmente la pregunta entonces que nos podríamos hacer nosotros como teósofos es ¿por qué no podemos ser compasivos? ¿O qué pasa que no somos compasivos o somos muy limitadamente compasivos ante el dolor? ¿Qué pasa? Esta es la pregunta y es donde tendríamos entonces que detenernos. Pero yo, antes de entrar un poquito más en esto, voy a hacer una pregunta, voy a comentar otra investigación, solo una más, porque me parece muy, muy, muy interesante, porque Pablo habló de la felicidad eudamónica, la eudamonia, esto viene de los griegos, que sería ese estado de goce o de felicidad interna que tiene que ver con el sentido en la vida, con el tener un sentido, con el tener un propósito en la vida que no está ligado a las situaciones externas, que no está ligado a las satisfacciones de los sentidos materiales. Y entonces la investigación va en relación con lo que se investigó sobre las células inflamatorias en distintas personas o practicantes. Y se vio que aquellos que dijeron tener una vida feliz, gozosa, basada en la felicidad hedónica, que sería lo opuesto, lo que tiene que ver con el goce de los sentidos, con el mundo sensorial, pues estos tendrían una mayor reactividad. La actividad inflamatoria celular, que está ligada al cáncer, otras enfermedades, el estrés, etcétera, etcétera, era mucho mayor. Lo que sí se demostró era que estaba disminuida en aquellos que referían tener un estado de alegría interna que equivaldría al concepto de felicidad eudamónica. Entonces, traíamos las cosas, María José ya me está mirando porque es la media hora. Es una pena, pero lo seguiremos, Pero yo solo quiero volver un poquito a la voz del silencio y leerle solo un fragmento. Leerle solo un fragmento para ver de lo que estamos hablando cuando hablamos de la compasión. No estamos hablando de una simple emoción humana, estamos hablando de conciencia, estamos hablando de una ley universal. Y dice Blavatsky, cuando ya dentro de todo el proceso se llega a ese estado último que ha llegado al séptimo portal y ya el discípulo pues está en este plano, en este nivel en el que deberá elegir y está a punto de poder elegir qué hacer con su evolución, si continuar en una línea. No entramos en eso, pero es muy interesante, estudienlo, las tres vestiduras, los Nirmanakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya, es algo para estudiar. Sencillamente sería el sendero donde te vas al nirvana, a la felicidad eterna, vamos a decirlo así, o hay un sendero que sería en el que se elige renunciar a ese estado nirvánico de felicidad plena, eterna o permanente, y entonces es cuando decides permanecer en el mundo para ayudar a los que sufren. Este es el gran ideal del Bodhisattva. Y en ese punto es que entonces cuando en la voz del silencio, Blavatsky dice: allí, Klesha, ya había dicho, quedó destruido para siempre. Ya la filosofía del par de opuesto ya se ha superado, ese estado de dualidad de la mente, de estar atrapado en el mundo de los sentidos, ya ha quedado atrás. Y las raíces de Tana, que es esa energía, esa sed de vida, esa sed que es lo que te lleva a reencarnar, a volver y a volver, han sido arrancadas. Dice, pero, espera discípulo, una palabra todavía. ¿Puedes tú aniquilar la compasión divina? La compasión no es un atributo, es la ley de leyes, la armonía eterna,
el yo de Alaya. Alaya sería alma universal, podría ser. Una esencia universal e infinita, la luz de la eterna justicia y el concierto de todas las cosas, la ley del amor eterno. Y dice, cuanto más te identifiques con ella, con la compasión, fundiendo tu ser en su ser mayúscula, cuanto más se una tu alma con aquello que es mayúscula, tanto más te convertirás en compasión absoluta. Ese es el sendero Arya, el sendero de los Budas de perfección. Y para terminar, entonces voy a leerles y vamos a hacerle un estado meditativo. Vamos a ponernos en una postura relajada, cómoda, estable, en el que vamos a sintonizar, vamos a tratar de vibrar con todos nuestros vehículos a nivel físico, emocional, mental. Podemos primero cambiar nuestro foco de atención en este momento, en vez de a mi voz, los que me están oyendo, a la respiración propia. Vamos a centrar nuestra atención en nuestra respiración por unos segundos. Observando la respiración, sin aspirar a nada, sin intención detrás, solo estar presente aquí ahora, con lo que estoy siendo, con el sentido de estar aquí. Notando y percibiendo la totalidad del ambiente de esta sala. Y observando también cómo estamos vibrando a un nivel emocional y mental. Tomar conciencia de mi totalidad como individuo aquí, presente. Solo observar. Y entonces vamos ahora a observar, a conectar y a seguir internamente lo que Blavatsky nos dice en La voz del silencio. Haz que tu alma preste oído a todo grito de dolor, igual que el loto pone al descubierto su corazón para absorber el sol de la mañana. No permitas que el sol ardiente seque una sola lágrima de dolor antes de que tú no la hayas enjugado en el ojo del que sufre. Pero deja que las ardientes lágrimas humanas caigan una a una en tu corazón y allí permanezcan. No las enjuagues hasta que se haya desvanecido el dolor que las causara.